ahora sí, mi querido Jaján Elizuli, bienvenido nuevamente a nuestra plataforma. Los micrófonos son tuyos, querido Jaján. Muchas gracias, Rabbi Yosef. Es un sejud, es un honor participar nuevamente con ustedes. De veras que me siento muy honrado porque escucho también que la Keilah va avanzando y la verdad hoy hay gente que cuando mandé la publicidad, no uno sino varios, me dijeron, ¿pero acaso hay judíos en Ecuador? Y así me preguntaron varias personas. La gente no sabe ni que hay Urim, ni que hay una Keilah, ni que hay un Rabbi Yosef Franco que lleva todo adelante. Y la verdad lo felicito y bueno, que puedan seguir haciendo esta labor que están haciendo y que pronto nos encontremos en Jerusalén con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rabbi Yosef, pero bueno, vamos a empezar. Justamente, como contó acá el Rabbi Yosef, me habló para decir algo, una historia de lo que es y el Musar, lo que se aprende de lo que es Yom Yerushalayim. Pero vamos a comenzar un poco para entender cuál fue desde el principio la historia de Jerusalén. Sabemos que en el año 68, o hay quien dice en el año 70, el ejército romano había conquistado lo que es Israel, había conquistado lo que es Jerusalén, lo que había sido algo sorprendente, lo que había sido por muchos años la maravilla del pueblo de Israel, la gloria del pueblo de Israel durante más de 1000 años. Los romanos en ese momento saquearon Jerusalén, asesinaron, destruyeron el Bet HaMikdash, y como vimos la vez pasada que también hablamos el milagro del pueblo de Israel, se llevaron a muchísimos, más de 100.000 judíos, llevaron prisioneros a todo lo que fue el Imperio Romano. Aparte, arrasaron con Jerusalén, se llevaron la menorá, se llevaron muchos de los kelim del Bet HaMikdash que después los expusieron en Roma. Y no solamente eso, sino que después de unos años, al arrasar todo Jerusalén, sino que construyeron otra ciudad por encima de lo que era Jerusalén. Ni siquiera se molestaron en sacar las piedras. Porque si uno ve a veces por el cote, va a ver que sigue por abajo como unos 12 metros, porque los que lo iban destruyendo, cuando vino Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, que era el vino y de Nebuchadnezzar, destruyeron, y ahí luego pusieron una planicie y lo construyeron arriba. Y luego lo mismo los romanos destruyen y lo que luego le llama Aelia Capitolina en su nombre, y ahí mismo luego construye lo que es un templo a Júpiter. Lo increíble fue que ya no se le permitía la entrada a Jerusalén, ya en ese momento llamada Aelia Capitolina por Adriano, a ningún judío. Ya no se le permite la entrada a ningún judío a Jerusalén. El nombre Jerusalén, Jerusalén o Jerusalén, nada más quedó cuando hacían tefilá, cuando rezaban. Ahí era el nombre que todo el mundo pedía a Israel para que a Baruj Tishkon Betoch Jerusalén 3 veces por día, Ir Hakadashet Barta. Ahí quedó solamente el nombre, ya el nombre no se conocía más. El emperador romano Adriano, él había construido, como dijimos, un templo a su dios, a los dioses paganos, Júpiter, en lo que fue las ruinas del Bet HaMikdash. Y luego cambiaron completamente, renovaron completamente todo, y ya después más adelante termina lo que es el Imperio Romano, pero llega el Imperio Bizantino, se reconstruye lo que es el Imperio Bizantino, y ahí traen de nuevo el nombre de la ciudad de Jerusalén. O sea, ellos vuelven a poner después del año 500, otra vez el nombre de Jerusalén como se lo conoce. Los Yehudim, había Yehudim en Israel, hubo siempre pocos. En el Galim no se podía llegar a Jerusalén, y ahí solamente tenían permiso para entrar a Jerusalén una vez al año. Ese era el día de Tisha B'Av. El día de Tisha B'Av, el día de la destrucción, era el único día que se les permitía a los judíos tener acceso a Jerusalén y al templo, al Bet HaMikdash. Había un historiador de esa época, se llamó Jerónimo, y él atestiguó y dijo: los judíos solo pueden venir a lamentar su destrucción en la ciudad, pero para eso deben de comprar el privilegio para poder llorar la destrucción de su templo. O sea,
para poder venir a llorar en Tisha B'Av, incluso se les cobraba para poder entrar ahí. Pero más adelante sigue la historia de la ciudad. En el año 638 conquistan los árabes, les arrebatan a los bizantinos, o sea, ya termina la época de Roma, luego Bizancio, los bizantinos, luego viene la conquista del 638 por los árabes. El califa Omar, que era el yerno, el que siguió después de Mahoma, él entonces fue un gobernante musulmán que les permitió a los judíos regresar. Hasta ese momento no podían regresar, hasta el año 638 no podían los Yehudim regresar a Jerusalén. Él les permite. Entonces muchos Yehudim se asentaron cerca de lo que hoy se conoce como el Kotel HaMaraví. Muchísimos Yehudim empezaron a llegar asentándose ahí. Incluso hay una historia que vio una mujer tirando, una señora anciana tirando basura, entonces le preguntó, dice, no, acá es el basurero, porque no sabía dónde era realmente el Kotel HaMaraví, o dónde era el lugar más santo, porque ya no se veía de tantos cientos de años de basural, era un basurero. Entonces se cuenta que empezó a tirar monedas de oro, entonces luego le mandó a la gente miles de monedas de oro para que las saquen y ahí vayan sacando, barriendo, sacando todo, y ahí fue donde se encontró que era el Bet Hamikdash. Más tarde, con la conquista esta de Omar, él les arrebató lo que fue la ciudad a los bizantinos. Este gobernante, como dijimos, les permitió a los Yudim que se instalen ahí. Pero el califa Omar entonces vio que era el lugar más sagrado y mismo construye lo que se llama el Domo de la Roca. Exactamente, esto lo que ven acá es la roca, quiere decir donde se inició el mundo, donde Jacob soñó, donde Abraham vino, le hizo la queda a Isaac, ahí exactamente donde está la mezquita que hoy se conoce, justamente donde está el Domo de la Roca. Ahí es donde empezó él, y ahí es donde construyeron lo que hoy se conoce como la mezquita. Más adelante pasan unos 400 años y llegan la época de los cruzados. Los cruzados dicen, no puede ser que los musulmanes estén adueñados de todos los lugares santos. En ese momento, en el año 1099, empiezan lo que son las cruzadas, que originalmente la finalidad de las cruzadas eran contra los árabes, para liberar los lugares santos que llaman los cristianos, pero se llevaron a muchas comunidades judías de camino. Incluso ahí mismo se cuenta que los Yehudim que habían se metieron todos en un Betagneset, les prendieron fuego y los quemaron. También a los musulmanes. Un río de sangre empezó a correr por todas las calles de Jerusalén en ese momento, aparte de los que ya habían corrido. Pero los cristianos, cuando ya dominaron por poco tiempo, 50 años, los cristianos permitieron a unos pocos tintoreros de telas judíos que necesitaban para poder regresar. En ese momento, un viajero muy famoso, se llamaba Binyamin de Tudela, que él tiene un libro, se llama Masot Shel Rab Binyamin. Él pasó por muchos lugares y él cuenta que él estuvo en Jerusalén en esa época, y él dice que había aproximadamente 200 Yehudim que viven bajo el Migdal David, bajo la torre de David. Es todo lo que había en Jerusalén. Un siglo más tarde, los musulmanes, bajo el liderazgo del sultán Saladino, vencieron a los cruzados. Este sultán es el famoso sultán que tenía un rabino de consejero que se llamaba el Rambam. O sea, el Rambam era el consejero, todos los que se cuentan entre el Rambam y el sultán, es este sultán Saladino. Él venció a los cruzados, ahí con Ricardo Corazón de León, es una historia impresionante. Bueno, y hay más, otra vez le da el permiso más libre, el acceso a los judíos a Jerusalén. Como había escrito en un momento un rab que vio ahí, Rab Shelomo Ben Shimshon, escribió: llegamos a Jerusalén por el extremo occidental de la ciudad, rasgando nuestras vestimentas al ver la ciudad. Fue un momento de mucha emoción y lloramos amargamente. Eso es lo que se conserva escrito. Pero más adelante llegan los mamelucos. ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos eran un pueblo egipcio que en verdad ellos eran esclavos. Se rebelaron y armaron un ejército. Esos son los famosos mamelucos. Soldados esclavos que tomaron la ciudad en el año 1250 y también arrasaron con todo. O sea que Jerusalén pasó por cuántas manos. Ya nada más en 10 minutos que estamos hablando, nada más vean por cuántas manos, cuántos gobiernos pasó Jerusalén. Como está escrito en la Gemara, que todo el mundo desea Jerusalén.
En ese momento también llega el famoso Rab Moshe Bar Nachman, el Ramban Nachmanides. Él tuvo un debate en Barcelona, aunque lo ganó, estuvo ahí con el rey Jaime I y con un ex alumno suyo, que luego se transformó, se hizo cristiano, Pablo Cristiani, y ahí discutieron. Bueno, al final ganó el debate, pero el rey le dijo: te tienes que ir porque te van a matar, y se tuvo que ir. Y ahí fue cuando llega al puerto de Aco, y la famosa carta, la epístola de Ramban, que Shalach mi Aco le Cataluña, y esa es cuando llega él a Eretz Israel. Y se dirige a Jerusalén, pero resulta que no encuentra absolutamente nada. En Jerusalén incluso hay una carta que se conserva, al hijo le dice: te escribo esta carta desde Jerusalén, la ciudad santa, la más destruida de todas las ciudades. Encontramos una casa en ruinas, con unos pilares de mármol, un hermoso domo, y la convertimos en un Betacneset. O sea, apenas, no había nada. Él convirtió una casa en un Betacneset. Las casas de esta ciudad están abandonadas. Todo el que quiere viene y se lleva lo que quiera. Todo el mundo se fue. El Ramban estableció, o restableció, mejor dicho, la comunidad judía en Jerusalén, y él la fue haciendo crecer. Tuvo que traer un Sefer Torah de Hebrón, tuvo que traer gente para completar su minyan, no había. Y lo que conocemos hoy es la sinagoga Betagneset Ramban, ese mismo, ahí era la casa donde él construye su Betagneset. Hoy en día es un famoso Betagneset, está todo renovado. Sinagoga Ramban es exactamente donde estaba el Ramban en ese momento cuando llegó en 1260. En 1516, pasaron ya unos 200, 300 años, los turcos otomanos ahora se adueñan de la ciudad. Un nuevo dueño, aparte de los romanos, aparte de los bizantinos, aparte de los mamelucos, aparte de los musulmanes. Ahora llegan los turcos otomanos, ellos conquistan la ciudad. El sultán Solimán el Magnífico, que era muy bueno, fue el que aceptó también, o sea, que vengan los judíos, su papá o su abuelo, pero ellos aceptaban a los judíos que lleguen de todas las expulsiones, más que nada de España. Y no solamente eso, sino que tuvo muchos consejeros judíos. Yosef Nassi, muchos amigos judíos que levantaron también la economía de todo lo que era el Imperio Otomano. El sultán Solimán el Magnífico reconstruyó lo que hoy conocemos como las murallas de Jerusalén. Esto que nosotros vemos las mandó a construir por los años 1500, el sultán el Magnífico. Él reconstruyó todas las murallas de Jerusalén y motivó a los judíos que se habían expulsado de España para que se instalen otra vez en Eretz Israel. Menos de un siglo después, sin embargo, el régimen turco se volvió completamente mal contra los judíos, contra los Yehudim. No sé si está bien ok. Si está mal el internet, me avisa, ¿verdad? Porque como que no agarra bien a veces el internet. Pero hasta ahora estamos bien. Todo bien, Jajam, todo bien. Perfecto. Los habían puesto y impusieron grandes impuestos, muchos problemas le hacían a los judíos. Sin embargo, los Yehudim llegaban igual y continuaban regresando a Eretz Israel. A mediados del siglo XIX, la ciudad amurallada estaba muy poblada con Yehudim, y estaba demasiado poblada. Entonces muchos decidieron salir fuera de la ciudad amurallada. Ya era demasiada la gente. Entonces un grupo de Yehudim, un grupo de familias decidieron salir fuera de Jerusalén e instalarse afuera de lo que es las murallas. Nada más que el problema es que no había protección. Aparte, quedaban a merced de los ladrones, de los bandidos, porque dentro de la ciudad amurallada estaban protegidas. En ese momento llegó un personaje muy famoso, Sir Moshe Montefiore, y él fue el primer paso que dio para poder resolver el problema. Construyó afuera de lo que es la muralla, y 20 familias valientes, ¿no?, se fueron a residir afuera de la muralla, y ahí empezó Jerusalén a expandirse. Muy pronto se formaron otros asentamientos, muchos Yehudim de la ciudad ya se fueron afuera de lo que es el Iraticá, y se fue extendiendo más allá de lo que era en un principio. Entonces, más adelante pasa el tiempo y llega lo que son el gobierno británico, que habían derrotado a los turcos. Se terminó el Imperio Otomano
Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se acaba y ahí llegan y dominan los ingleses. Un nuevo dueño fue cuando en 1917 un general, el general Allenby, entra victorioso con todo su ejército, marchan victorioso hacia Iratica. Los británicos, en ese momento, en 1917, cuando ya invaden, lo que hicieron fue dividir. Dividieron lo que es Iratica, pero la dividieron en 4 áreas. Acá están los británicos. Un área musulmana, un área cristiana, un área judía, un área armenia. Dividen Iratica en 4. Hasta ahora se conserva parte. En verdad esas designaciones eran todo, no fue real, porque de acuerdo a un censo que habían hecho ahí mismo los británicos, los residentes judíos eran más que en el área musulmán que los musulmanes en ese momento. Pero de todas maneras se los dividieron así. Los británicos mantuvieron las restricciones de los turcos sobre los judíos en el Kotel, en el Muro de los Lamentos. Era el lugar más sagrado para los Yehudim y hasta ahora, y ellos siguieron y mantuvieron todas las restricciones. Dejaron un camino angosto, que era el único camino para poder acceder a los judíos a rezar. Los judíos, por ejemplo, en la época de los ingleses, tenían prohibido llevar asientos o bancos para sentarse. No había manera. Miren lo que ven acá. Nadie podía llevar un banquito o un banco para sentarse. Nada. Tenían que estar parados y si se cansan se van. Tenían prohibido. Otra de las cosas que no tenían permitido, por ejemplo, era poner una mejichá, una división entre hombres y mujeres. Estaba prohibido. Tenían que rezar todos juntos. Estaba prohibido tocar el shofar. Aquel que se atreviera a tocar el shofar, estamos hablando ya en la época de los ingleses, ya sea tocar el shofar en Rosh Hashanah o al final de Yom Kippur, eran arrestados y encarcelados por tocar el shofar. Pero en 1948 los británicos fueron forzados por la ONU y tenían que emprender ahora la retirada, como vimos la vez pasada. La ONU decidió que también Jerusalén se va a repartir y tenían que empezar con la retirada. Y en ese momento, entonces, Iratica y Jerusalén, y lo que es el Arasetim, el monte, todo donde está el monte del templo, como lo llaman, el Kotel, todo eso cayó en manos del ejército jordano. Se llamó la Legión Árabe, se llamaban. Todos los judíos entonces en 1948 fueron expulsados, así como escuchan, expulsados de Iratica. Acá, esta foto que ven son los Yehudim, como se tienen que retirar, se tienen que ir expulsados de Iratica, porque ya los jordanos dijeron, acá no hay un judío más. Los hombres fueron llevados a Jordania, muchos fueron llevados como guerra, las mujeres, los niños, ancianos fueron expulsados, mientras saqueaban todas las casas y Yehudim que habían vivido ahí durante generaciones fueron saqueados, fueron quemadas las casas, muchas de las casas de los Yehudim que expulsaron los jordanos en 1948, cuando Israel se formó como un Estado. Mientras tanto había un presidente famoso, un presidente egipcio que odiaba al pueblo judío. Abdel Gamal Nasser era el presidente de Egipto. Él se tornó cada vez más agresivo con los ataques verbales. Nunca aceptaron la división. Los árabes, desde el momento que Israel se declaró Estado de Israel, al otro día empezó la guerra. Fue una provocación, esto era un acto de guerra y nadie hacía nada por Israel. Como muchas veces ya dijimos en la Torá, como comentamos, como está escrito en la Torá, es una de las declaraciones de Bil'am. Hem am levadad ishkom ubagoim lo hashab. Ellos son un pueblo que van a estar solos y no van a estar considerados dentro de los goim. Solos. Y así estuvieron cuando nadie les interesó qué pasaba. Israel es como un pueblo que lo dejan solo y no es considerado entre las naciones. Pero la Torá describe muchas veces la intervención, Hashgacha Pratit, la intervención divina, en las guerras que traen los Nevi'im, el Tanaj, en la guerra contra los enemigos. Pero vamos a ver que en esta hay una Hashgacha Pratit especial de Akadosh Baruj Hu como Am Israel, y todavía se ve mucho más clara. El Estado de Israel había nacido en ese mismo mes, en 1948, y pusieron como Jerusalén como la capital. Es famoso cuando el dicho que dijo Ben Gurión: si una tierra tiene alma, Jerusalén es el alma de la tierra de Israel. Pero estaba amurallada la ciudad, estaba rodeada con alambre de púas,
no podían entrar. O sea, Jordania se quedó con esa parte. Nadie podía entrar en ese momento a lo que es Iraticá. 19 años estuvieron en Jerusalén, la verdadera Jerusalén, lo que es Iraticá, 19 años que no podían entrar a rezar. Algunos se colaban así, pero no había manera de entrar. Entonces llega un día 28 de Iyar, que era el tercer día de la guerra de los 6 días del año 1967. El ejército israelí estaba en una batalla impresionante, algo que nunca se imaginaron. Ya hablamos una vez de lo que fue la guerra de los 6 días. Pero el ejército israelí estaba batallando con el ejército jordano en otras áreas, en unas tierras de nadie. No estaban en Jerusalén, ni tenían pensado llegar a Jerusalén, no querían problemas. No se dieron cuenta que quizás podía ser posible llegar, pero no lo tenían en los planes. Israel tenía la intención de conquistar Jerusalén en la guerra de 1967. Los árabes no querían ni la paz, no querían reconocimiento, no querían negociaciones, no querían nada. Israel querían guerra, querían echar a todos al mar, pero Israel tenía que defenderse, fue la guerra de los días, pero en sus planes no estaba Jerusalén. El principal enemigo e instigador en la guerra, que fue el líder de todos los árabes, como dijimos, el que decía voy a destruir a Israel, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. Todas las fuerzas de Israel, del ejército de Israel, ahora debían estar concentradas para defender en el desierto de Sinai, que era donde estaban siendo atacados, y también en el norte. Jerusalén no estaba, hay que defenderse en el sur y hay que defenderse en el norte. Si la península del Sinai caía, no podían, ahí tenían que defender. Si caían ahí, entonces podían llegar hasta Tel Aviv y podían llegar a todo Israel. Entonces tenían que defender. La guerra de los 6 días fue para defender ese lugar, en el sur de Israel y también hacia el norte, donde está Líbano y Siria. Eso fue lo que había dicho un ministro de defensa, Moshe Dayan, que le dijo a un sinarquís, un comandante de la fuerza. Le dijo, nosotros tenemos que defendernos los límites. Jerusalén no está en los planes. En ese momento Jerusalén estaba dividida. La prioridad no era de Jerusalén, la prioridad era defender el Sinai. A los Yehudim, obviamente, les estaba prohibido, como dijimos, el acceso al Kotel, el Ari Atika. Todo eso le pertenecía a Jordania. El primer ministro de Israel, se llamaba Levi Eshkol, como Moshe Dayan, le hizo llegar un mensaje al rey Hussein, el rey Hussein de Jordania, y le dijo, Israel no tiene intenciones de luchar con Jordania. Nosotros no nos interesa entrar a Jerusalén. Si no intervienes tú en la guerra, no pasa nada. Nuestra intención es luchar y pelear en los límites. Pero bueno, todo indicaba que Jordania iba a atacar igual. Contaba, el rey de Jordania tenía 5.000 soldados, tenía refuerzos, mandaba refuerzos permanentes y llegaban todavía soldados y soldados de Arabia Saudita, de Irak, de todos lados. Entonces los Yehudim de Jerusalén ya se estaban preparando para lo peor, totalmente para lo peor. Incluso Nasser estaba convenció de hecho al rey de Jordania para que ataque a los judíos. Los Yehudim empezaron a donar sangre, los Yehudim empezaron a aprender todo lo que son primeros auxilios, empezaron a preparar refugios para los niños. Se calculaba que iba a haber entre 10.000 y 100.000 muertos judíos. O sea, los mismos Yehudim empezaron cavando miles de tumbas en los kibbutzim para poder enterrar a los Yehudim que iban a ver, se preparaban pensaban que iba a haber muertos. Los parques los parques mismos se utilizaban como cementerios, preparando algo terrible. Los cajones de madera empezaron a pilar, ya estaban listos para los funerales. Entonces, Jordania atacó. Hashem le puso, por Olam le puso que ataque. Y ahí Nasser empezó por la radio, Nasser, todo el mundo, Nasser, te seguiremos, los mataremos, los quemaremos, los pulverizaremos. Así salía en la radio, incluso en Israel se escuchaba la radio. Era algo, Israel deja de existir, mataron a avisar por todos lados. Una propaganda impresionante que hasta el mismo rey de Jordania se la creyó. Moshe Dayan en ese momento dio la orden de responder al fuego, pero proporcionalmente, no desproporcionalmente, sino sin escalar lo que es la violencia, al rey de Hussein, tratando de que él entrara en razón y interrumpiera su ataque. Entonces empezaron a atacar, pero solamente poco para que él diga, bueno, hasta aquí. Pero Nasser, el presidente de Egipto,
ya había sufrido un montón de bajas, ya había perdido casi toda su fuerza aérea y siguió convenciendo al rey de Jordania, Hussein, y le dijo: nuestras fuerzas ya se están encaminando a Tel Aviv. Era todo mentira, ¿no? Ya tenía prácticamente toda la fuerza aérea, y convence y le dice, le manda avisar al rey de Jordania: nuestras fuerzas ya se están caminando a Tel Aviv, tienes que sumarte al ataque. Obvio, el rey Hussein se sumó al ataque, se creyó esa falsa historia y empezó a atacar lo que Israel no quería atacar. Poco a poco, milagrosamente, los soldados Yehudim iban ganando y todos a pelear. No había diferencia, de religiosos, no había diferencia de no religiosos. Todos peleaban juntos, iban avanzando los soldados. Entonces, como justamente que dice como Shavuot, entonces los soldados israelíes se acercaron a Iratica, lo que es la ciudad vieja, por primera vez, y se dieron cuenta que podían atravesar los muros porque no había resistencia. Levi Eshkol autorizó el ingreso, pero se apuró a declarar: vamos a avanzar hacia Iratica, sabiendo que una vez que termine la guerra tenemos que dejar Jerusalén y devolverla. O sea, nada más vamos a llegar, atacamos, llegamos y después vamos a tener que devolver Jerusalén otra vez a los jordanos. Increíblemente, la mayoría de los ministros de Israel se oponían a avanzar hacia Iratica. La mayoría no querían avanzar a Iratica. Incluso el Vaticano, cuando se enteró, porque tiene muchas propiedades ahí, cuando se enteró del avance del ejército israelí, mandó un comunicado diciendo que no permitan a los judíos que custodien los lugares santos cristianos. Bueno, los líderes políticos de Israel incluso tenían miedo de triunfar, tenían miedo de ganar. Los soldados israelíes empezaron a entrar a lo que es la ciudad vieja. A las 3 de la madrugada del día 6 de junio, Ali Atta, que era un comandante jordano, era el que manejaba toda la defensa de Jerusalén, entró a la oficina del gobernador jordano en Jerusalén y le dijo: la batalla por Jerusalén está perdida. Ya se dieron por perdidos, no entendían, Israel no hizo nada, quería entrar, no había resistencia, pero ya se asustaban de que nadie sabe, la batalla por Jerusalén está perdida. Todos los oficiales jordanos, menos 2, habían desertado. Todos se fueron, todos escaparon. Las tropas jordanas estaban desmoralizadas, estaban exhaustas, no podían ser controladas, se escapaban, la gente, los soldados se escapaban, los oficiales se escapaban, nadie entendía qué pasaba. Y así también este mismo Ali Atta se escapó, era uno de los principales, también se escapó hacia Amán. Al entrar a Iratica, los soldados Yehudim, los del ejército Yehudim, no sabían a dónde ir, no sabían a dónde dirigirse, nunca habían visto, los árabes se escapaban, también lo que fue la Nakba, salían porque les habían dicho que salgan, que después van a atacar. Muchos de los soldados que lucharon la guerra de los 6 días no habían nacido y cuando les habían prohibido entrar a ese lugar en 1948, entonces no conocían los caminos para poder llegar uno cuando va a Jerusalén, todos los pasajes que hay ahí para poder llegar ahí. Pero solamente lo habían visto en fotos, nunca habían visto el cótel, nunca habían visto, porque estaba prohibido. La orden fue emitida por la Brigada 55, el general llamaba Mordejai Gur, decían Mota Gur, y él dijo: hay que tomar la ciudad vieja. Y ahí empezaron a entrar. Él era Mota Gur era un yudí secular, no era religioso, pero sentía que tenía que entrar y tenía una responsabilidad muy grande, que después de 2000 años, él mismo era el comandante que tenía que llegar y tenía que llegar al cótel. Para la sorpresa, no hubo resistencia, entraron pocos tiros, pero no había casi resistencia. Las fuerzas jordanas se habían escapado, las fuerzas jordanas habían evacuado una noche anterior, quién sabe por qué. Entonces las tropas israelíes se dirigen como un magnetismo hacia el cótel, ya sabían el camino, pero solos van llevando. Incluso había un paracaidista, este que vemos acá es Motigur, Mordejai Gur. Él los iba guiando por radio, no había drones en ese momento, entonces por arriba con paracaídas tenían que guiarlos para ver por dónde se caminaba. A las 10 de la mañana la batalla por Jerusalén ya había sido ganada. Justamente las famosas palabras de este comandante fueron escuchadas en los búnkeres, en los antibombas, en las bases militares, como un grito de guerra
de un ejército derrotado, pero ahora es un ejército victorioso de la mano de Akadosh Baruj Hu. El comandante ese paracaidista, Moti Gur, él guiaba las fuerzas de ir a Tikal, le decían por dónde tenían. Dio en ese momento, cuando llegan a Jerusalén, en ese momento él dio dos anuncios, y ahí fue unas palabras que hicieron prácticamente historia. Arabait Beyadenu, Arabait Beyadenu, eso fue muy famoso. Quiero ver un video, a ver si se puede ver, si se ve bien. Es un video chiquito que es famoso, seguramente lo habrán visto exactamente cuando están entrando a Arabait, a ver si lo podemos ver. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. פירות סעיף קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדר, חדר, כל הכוחות חדר. תחנות תלמיד, כאן מתרגיל כל הכוחות חדר לכתבו. תחנות תלמיד. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של הקיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבוטרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. Fue algo tremendo, algo impresionante. Tengo que también este video, también quiero que lo vean. A ver, sí. אני יורד ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. לשנה הזאת בירושלים הבנויה. Fue algo impresionante. Imagínense si uno se pone, cómo se pone uno nada más de ver este video. Imagínense cuando llegaron en ese momento. Arabait Beyadenu. Pero lo más importante fue que Israel recuperó Iratika, la ciudad vieja de Jerusalén, que de acuerdo con el plan de la ONU,
debía haber sido internacional. Pero sin embargo, Jordania se apoderó. Jordania se había apoderado sin preguntar nada. Eso tenía que ser internacional. Jordania se apoderó en 1948 y prohibió a los judíos. Si en verdad la batalla esa por Jerusalén había cobrado un alto precio, porque desgraciadamente murieron 776 soldados israelíes que habían fallecido en esa guerra, en la guerra de ahí en Jerusalén, pero Jerusalén fue totalmente un regalo de Boreolam, porque ni siquiera estaban los planes de entrar a Jerusalén a dominar, no había planes. El rey de Jordania le pidieron: no te metas, no hagas guerra, y nosotros nos defendemos en los límites, no queremos entrar a Jerusalén, no queremos más guerra con la gente. Pero desgraciadamente es para el rey de Jordania, pero para Am Israel, que fue un regalo, porque no se lo merecía, la gente estaba feliz. Ese fue uno de los eventos, se puede decir, más memorables de la guerra de los 6 días, en el momento de que el Rav Goren tocó shofar en el Kotel. Nadie podía creer el milagro, lo que es Arabait Beyadenu, Arabait Beyadenu. Pero vean una cosa, algo impresionante, un detalle que quizás no pusimos mucha atención. En 1948, por más que se intentó, al final, la ciudad vieja, o sea, ir a Jerusalén, donde está el Kotel y el lugar del Bet HaMikdash, esa operación era como una operación fallida. O sea, se intentó, no se logró y se quedó Israel afuera de lo que era ir a Tikal. Pensamos que eso, bueno, desgraciadamente fue así, pero Akadosh Baruj Hu lo hizo que se quede afuera. Vean por qué. Cuando termina la guerra de 1948, ir a Tikal quedó en poder, como dijimos, de los jordanos, hasta lo que fue la guerra de los 6 días. Ahora, si Israel hubiera conquistado en 1948 Ir Atikah, la ciudad vieja, inmediatamente las Naciones Unidas hubieran demandado que tenían que haberlo internacionalizado y tenían que devolverlo. Las Naciones Unidas no reclamó nada porque al final se lo quedó Jordania y a Jordania no le va a reclamar. Entonces, esa presión, si Israel hubiera conquistado todo el Ir Atikah en 1948, hubiera habido una presión internacional, hubiera sido algo insoportable para Israel. Seguramente le hubiesen tenido que ceder la ciudad de Jerusalén. Pero una vez, cuando le otorgaron un estatus de internacional a Jerusalén, ya no se podía cambiar. Pero al final, Ir Atikah no fue conquistada por los Yehudim en 1948, entonces quedó bajo soberanía jordana. Ahí no dijeron nada. Las Naciones Unidas, el Vaticano, permanecieron en total silencio. Nadie se quejó de que los jordanos no permitían a los judíos entrar al Kotel HaMaraví, al Muro de los Lamentos. Pero cuando en 1967 Israel conquistó la ciudad vieja, conquistó Ir Atikah, las Naciones Unidas ahora ya no podían demandar a Israel lo que no demandaron a Jordania 19 años antes. Vean cómo es Yad Hashem. ¿Cómo hizo? Israel tenía que haber devuelto si la conquistaba. Kosovo no es el momento. Como ya no reclamaron la ONU a las Naciones Unidas a Jordania, ahora ya no podían reclamar cuando Israel en el año 67 conquistó el Kotel. De esa manera, Jerusalén, casi después de 2000 años, después de haber sido destruida por los romanos, volvió a ser la capital de Am Israel. Jerusalén, la Jerusalén que estaba preparada para Abelut, la Jerusalén que estaba preparada para el luto, la Jerusalén que estaba preparada para enterrar, los cajones que estaban preparados para llorar a miles de muertos, ahora se transformó en alegría. Esa pesadilla se transformó en un impresionante sueño que sorpresivamente se hizo realidad. Es como soñar despierto, y es como dice el pasuk en el Teilim: Afachta mispedi lemachol li, lemachol bi pitachta zakiva tesereni simcha. Hashem, tú te convertiste, lo que iba a ser mi funeral, Afachta mispedi, lo que iba a ser en mi esped, lo convertiste en una fiesta de celebración. Tú abriste mi mortaja y me hiciste vestir de alegría. Pitachtas aquí, batasereni simcha. Esas palabras, las palabras de los Nevi'im, de los profetas de Israel, al final se vieron cumplidas. De ahora en adelante, la ciudad de Jerusalén se volverían a escuchar otras voces. Voces de felicidad, voces de bodas, voces de fiestas. Kol Shashon, Kol Simcha, Kol Hatán, Kol Kalá. Eso es lo que se empezó a escuchar. Y esos cajones de madera
Miles de cajones de madera que habían preparado para los funerales fueron desarmados y al final, más adelante, se usaron para construir Sukkot. Esos mismos cajones de madera se construyeron luego unas Sukkot en Israel con esa misma madera. El presidente, y esto es lo que dijimos, Omar Hashem en el Naví Zeharia, así dijo Hashem, Od yeshevu zekenim uzekenot, van a estar sentados los zekenim ancianos y ancianas, Birjobot de Jerusalén, en las calles de Jerusalén, Beish Mishanto Yadok, apoyando a los ancianos con un palo, Merov Yamim, Birjobot ahí, Maleu Yeladim, se van a llenar de niños, Uyeladot, Mesajekim, Birjotea, van a jugar ahí. Eso, ese Zeharia Naví, esto cuando alguien leía este pasuk, 2000 años estuvieron leyendo este pasuk, y no decían, bueno, ¿cuándo llegará? Ya llegó el momento, Jerusalén ya se levantó. El presidente de Egipto, Abdel Gamal Nasser, ¿qué pasó con él? Él perdió su ejército, perdió su fuerza, perdió su sueño. Esa idea que tenía de echar a los judíos al mar, en 6 días se acabó. 6 días duró su idea. Al cabo de 3 años, después de la guerra, Nasser, a los 52 años, muere de un infarto. Sus amigos dijeron que él se murió con un corazón roto. ¿Dónde quedó Abdel Nasser y todo su ejército? ¿Dónde quedaron los griegos y sus ejércitos? Los romanos con su poderío militar, los persas, el Imperio Otomano, los mamelucos. ¿Dónde están todos? ¿Dónde quedaron? Y los españoles también que querían destruir al judaísmo con la Inquisición, y los cosacos, los ucranianos con su líder Khmelnytsky, y los nazis alemanes y Máximo Morisset contra la pandilla. ¿Dónde? ¿Cuán posible es que después de casi 2000 años de exilio el pueblo de Israel haya regresado a nuestra tierra, habiendo estado 3 años antes en los campos de concentración frente al ángel de la muerte? 3 años antes estuvieron en los campos de concentración y de repente ahora levantan todo Jerusalén y un Estado de Israel. Como dijo Rabbi Yaakov Emden, cuando yo reflexiono sobre el milagro de la supervivencia del pueblo judío, entiendo que eso es el más grande de todos los milagros y maravillas que Boreolam realizó con nuestros antepasados en Egipto, en el desierto, en la tierra de Israel. Cuanto más persiste el exilio, más evidente se vuelve el milagro. Así dijo Rabbi Yaakov Emden. Muchas veces, a lo que nosotros decíamos, a lo que nuestro parecer vemos una cosa, verdaderamente no es. Pero déjenme contarle una cosa rápido, un discurso muy interesante que dio más adelante el presidente de Israel, se llamaba Ezer Weizmann, en el Parlamento de Alemania. Y él, un 16 de enero de 1996, presten atención al discurso que dio el 7º presidente de Israel. 50 años después del Holocausto les hablo a los alemanes en hebreo y resumió increíblemente la historia judía. El destino nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a restablecer en la tierra. Ya no soy un judío errante que migra de país en país y de exilio en exilio. Pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en aquellas generaciones, en aquellos lugares y eventos previos. Por lo tanto, continúo siendo un judío errante, sigue diciendo Weizmann, pero no por los remotos caminos del mundo, sino que ahora migro por las expansiones del tiempo, de generación en generación, por los senderos de la memoria. Fui esclavo en Egipto, recibí la Torá en Har Sinai, junto con Yoshua y Eliau, crucé el Jardín. Entré a Jerusalén con David y fui exiliado con Sidkiau. Y no la olvidé, junto a los ríos de Babilonia. Cuando Dios hizo retornar a los cautivos de Sion, soñé entre los constructores de las murallas. Luché contra los romanos y fui desterrado en España. Fui amarrado en una hoguera en Mainz. Estudié Torah en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Treblinka. Me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, el país del cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, el país del cual vengo y al cual volveré. Soy un judío errante que sigue los pasos de sus antepasados, tal como yo los escolto allí, ahora y en un futuro. Mis antepasados me acompañan y están hoy aquí conmigo. Soy un judío errante que lleva sobre sus hombros el manto de la memoria y en su mano
el bastón de la esperanza. Estoy en un momento decisivo en el tiempo, al final del siglo XX, cuando escribió esto, cuando él dijo esto. Sé de dónde vengo y con esperanza y aprensión intento descubrir a dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y de la plegaria. Somos el pueblo de la palabra y de la esperanza. No hemos establecido imperios, no hemos establecido castillos ni palacios, solo hemos puesto palabras unas sobre otras. Hemos moldeado ideas, hemos construido monumentos conmemorativos, hemos soñado con torres de anhelo de una Jerusalén reconstruida, una Jerusalén unida, de una paz que se establecerá pronto en nuestros días. Amén. Este fue un discurso que el presidente Ezer Weizmann, el séptimo presidente de Israel, había dado en la misma Alemania. Israel tomó una tierra completamente vacía y la hizo florecer, porque antes no florecía. Israel retomó su misma lengua antigua, que ya prácticamente, aparentemente como que se había perdido. Así terminan diciendo, como dijo el presidente, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el 71 aniversario: somos la única nación en el planeta que está en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados 3000 años atrás. Israel es la mayor afirmación de vida en toda la historia del pueblo judío. Esto es Jerusalén, esto es lo que tenemos hoy en día. Hoy hay problemas, hoy justamente se suscitaron problemas. Jerusalén la tenemos. Jerusalén, Beruyá, saltación, pronto que nos veamos en Jerusalén, Beruyá, todos juntos con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias a todos por estar y por participar. Gracias. Amén, amén. Ken Yehi Ratzon, Hazaku Baruch, querido Jajam Elisuli. Espectacular tu clase, de verdad que gracias. No esperaba nada menos. Gracias. De verdad que me conmovieron mucho, muchas partes de la historia, y también que lo terminas de dejar claro con las imágenes, que yo me imagino cuánto tiempo debe de pasar. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. רות סעיד קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. תחנות תלמיד, כאן תלמיד, כל הכוחות חדל, תבוא. תחנות תלמיד. מנחם ציון ובונה ירושלים. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר חגיגי בהר הבית. משם החלה הנהירה אל עברו האחר של הקיר, לכותל המערבי. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. איחדנו מחדש את ירושלים המבוטרת. חזרנו לקדושים שבמקומותינו. חזרנו על מנת שלא להיפרד מהם לעולם. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חומדים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות. לנוע אל השער. מסדר הסיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן עברו. כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. אני יורד
ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. שנה כזאת בירושלים הבנויה. התלמידים, תלמידי המכינות הצבאיות, פורצים עכשיו את דגל ישראל הענק ביותר ברחבת הכותל המערבי. Pronto con la llegada de Mashiach. Ahora sí, le cedo la palabra y perdón por interrumpirlo, Rabbi Yosef. No, ningún problema. Qué lindo, qué hermoso video, de verdad que qué ganas dan de estar ahí. El día de ahora había una gran celebración y lamentablemente tuvo que ser suspendida por estos malcriados que estuvieron queriendo molestar, pero le preguntaba a mi hermano cómo están las cosas y me dice, no, tranquilo, todo está bien. Así que lastimosamente no se pudo celebrar como es la costumbre, ¿no? Allá en aquella calle King George, cómo se llena de muchachos y cómo se llena de orquestas y qué belleza. Y hoy, este día justo lo tuvieron que suspender por la cuestión de las amenazas, pero bueno.